¿Sabían que Marie Lebrun pintaría en un escandaloso cuadro a la reina francesa María Antonieta como campesina? Dedicado a mi hermana Paulina. Marie Viger-Lebrun nació un 16 de abril de 1755 en París, Francia, dentro del turbulento siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, en una familia acomodada acogida por el talento artístico, siendo hija primogénita del retratista Louis Viger y su esposa Jeanne Misen. El destino la dotaría con una gran sensibilidad, convirtiéndose en la más valorada pintora francesa en el tiempo que le tocó vivir. Amiga de la inafamada reina María Antonieta, quien impulsaría su carrera al convertirse en su retratista oficial y preferida por la nobleza, posicionándose en un mundo masculino liderando más allá del arte. Concebiría y heredaría a la posteridad alrededor de 900 obras, incluyendo 700 retratos. Su obra se distinguiría por la atención al detalle, combinando riqueza y elegancia, penetrando en la personalidad y sentimientos de sus modelos, permitiéndoles embozar dulces y sutiles sonrisas bajo desenfadados peinados, todo un desafío abierto y escándalo mayúsculo en su época. Su padre, pintor retratista en pastel y primer maestro, era miembro y profesor de la Academia de San Lucas, además de dirigir un salón frecuentado de intelectuales, mientras su único hermano, 3 años menor, reclamaría su talento en las letras. El siglo XVIII se deslumbraría como testigo de la edad de oro del pastel, esa técnica de pintura de ranciedad en su forma de barra desde el siglo XV, ampliamente aceptada por la aristocracia en su luminosidad, colores vivaces, acabados delicados, riqueza de texturas en trazos rápidos con líneas sencillas o composiciones más complejas, como los elaborados nobles encajes, en claro contraste con el óleo y su largo proceso de secado. De esa manera, el pastel se vestiría en la elaborada y ornamentada moda rococó de la frivolidad y ligereza propia de los cortesanos, colocándose como símbolo de estatus de su propia imagen idealizada, lejos de la solemnidad, dramatismo e intensidad del barroco. En ese tiempo, Europa observaría asombrada transformaciones sociales con sus conflictos bélicos y el poder entre algunas naciones como Austria, Francia y Prusia, mientras Inglaterra confirmaba su implacable poder marítimo, donde el pintor Holbein el Joven, de quien hablé en otro capítulo, retrataría al famoso rey Enrique VIII y a miembros de su corte 219 años atrás, sin olvidar las transformaciones políticas en forma del despotismo ilustrado e ideas filosóficas transformadoras bajo la Ilustración, mientras Francia se encaminaba a la revolución. El despotismo ilustrado era el sistema de gobierno donde los monarcas mantenían ferozmente el poder total, pero adoptando las ideas de la Ilustración para el bienestar del pueblo. Esta era un movimiento intelectual que abrazaría Europa, donde la creciente burguesía, elegantemente ataviada, quien carecía de los privilegios cómodamente obligatorios de la nobleza y el clero, coquetearía con estos frescos ideales que promovían la razón, la ciencia, la libertad y la igualdad como llaves para el progreso, convirtiéndose en el cimiento de la democracia moderna. Durante el siglo de las luces, Francia se debatía entre el absolutismo en la forma de una monarquía bajo una rancia creencia del derecho divino, afirmando que Dios en su infinita sabiduría concebía poder incuestionable al soberano, dando cuenta solo a su creador. Esta doctrina, conocida como Antiguo Régimen, sería llevada a la cúspide de su gloria por Luis XIV, el astuto, apasionado, visionario, caprichoso y narcisista Rey Sol, donde una impostora realidad giraba en torno a él, permitiéndole controlar la política, economía y la justicia, contrastando con una limitada y frágil economía, en profunda crisis social con su pobreza extrema devorada por impuestos desiguales. La realidad desnuda negada por los descendientes de Luis XIV arropada en lujos, su falta de empatía por el pueblo, la desatención en el campo, el crecimiento de la población sobrepasando los alimentos, el desempleo, el precio insultante del pan como alimento indispensable, empobrecidas cosechas, escasez de alimento y su consecuencia hambruna, impulsada por un cambio global climático tras la erupción del volcán Laki en Islandia en 1783, cual grito estruendoso al descontento, provocaría un invierno extremadamente duro con implacables heladas, avivando la desesperación y enojo de la población, cóctel perfecto que desembocaría en la Revolución Francesa. Iniciando en 1789 con la toma de la Bastilla, esa tenebrosa cárcel fortaleza símbolo del poder absoluto por una muchedumbre enardecida, liderando su marcha hacia Versalles por feroces y corpulentas vendedoras del mercado armadas con la intención de destrozar a la reina María Antonieta, por llevar a Francia a la bancarrota. La caída de la monarquía daría paso a la república con sus consecuencias, abusos y extremismo, preparando así un terreno fértil que daría la bienvenida a un pequeño soldado corso de gran ambición, Napoleón Bonaparte. Es en ese tiempo de luces y sombras que con 6 años Marie permanecería en un internado durante un lustro, aferrándose a la pintura como compañía.
El siguiente año le arrebataría a su padre tras una intervención quirúrgica fallida. Bajo el apoyo materno continuaría su relación con la pintura en un pequeño estudio con interés en el mundo clásico, la antigüedad y los grandes maestros. Mayormente autodidacta, sería alumna de Davant y François Loisel, quien le develaría las grandes colecciones de arte reales. Ya adolescente, retrataría a su familia, incluyendo a su estrenado y aborrecido padrastro, que por motivos más económicos que sentimentales empujaron a su madre a sus brazos. Visionaria, los ojos de su madre la convencerían en casarse en 1774 con Jean-Baptiste Lefranc, comerciante de arte y pintor, mientras se convertía en miembro de la Academia de San Lucas como antes lo fuera su padre, aunado a retratar al hermano del rey Luis XVI, tataranieto de Luis XIV, quien mandaría construir el admirado y maloliente Palacio de Versalles. Su esposo poseía otro talento que eclipsaría su profesión en el arte, su maestría en prostitutas y juegos de azar. Autoproclamado administrador de Marie, cual artístico patán consumado, comportamiento aceptado en una permisiva normalidad, reduciendo la independencia de las mujeres sin posibilidad de disponer de su propio dinero, cayendo la invaluable contabilidad en hermanos, padres o esposos. Pero el destino, de su lado, la compensaría en el conocimiento adquirido de la colección de grabados y arte antiguo de su esposo. Sus retratos frescos, con un peculiar encanto y su capacidad de penetrar en la emoción contenida o desafiante de sus personajes, develaría a una mujer independiente, aguerrida, desafiante, innovadora, visionaria, dibujándose más allá de los cánones establecidos de la sociedad, enmarcada por el dominio masculino en un puente entre el delicado y exuberante estilo rococó y el sencillo neoclasicismo. Distinguidos por sus colores suaves, poses relajadas con escenas familiares, especialmente madres con hijos en inspiración en imágenes de la Virgen con el Niño, que estaban alineados a los valores de la Ilustración, enalteciendo la familia como pilar primordial de la sociedad en interés por la naturaleza y la expresividad de los sentimientos como elemento protagónico, donde el amor maternal florecía ante la frialdad de antaño. Siendo su autorretrato con su hija Julie de 1789 uno de los ejemplos más maternales en el Museo Louvre en París. Su gran oportunidad vendría a los 23 años desde un mundo alejado de la realidad, endiosado por el arte y cercano al hartazgo de la frivolidad. El Palacio de Versalles, asentado plácidamente alrededor de 20 kilómetros de París. Invitada por la reina María Antonieta para inmortalizarla en 1778, se convertiría en la retratista oficial y preferida por la aristocracia a través de sus retratos mitológicos, cuyas mujeres, como personajes de la mitología clásica, pero ataviadas a la moda de su tiempo en sus destacados peinados, sonreían sensuales y atrevidas. Sin embargo, en 1783, un retrato de la reina en un momento en que los suntuosos y aparatosos vestidos con sus peinados y pelucas salidos de un sueño surrealista descansaban, liberando su cabello bajo un sombrero de paja, vestida de muselina sin corsé, sujetando una engalanada flor, conocido como María Antonieta con una rosa, provocaría el grito en el cielo en la corte, al representarla lejos de toda parafernalia y acercándola a una mujer común, campesina, real, natural, cual desafiante selfie sin filtro ni maquillaje en nuestros días en redes sociales, forzándolo a un temprano retiro para sustituirlo por otro de apariencia más aristocrática. Por cierto, si les agrada este contenido, no olviden suscribirse, darle el poderoso like y compartirlo con quienes gusten de estos temas. Iniciando la década de 1780, viajaría a los Países Bajos con su esposo, donde las obras de maestros flamencos reverenciarían a la pintora en un gesto de bienvenida al estudio del arte holandés. Sería Rubens, fallecido 140 años antes, el reconocido pintor diplomático con su brillante color y uso de esmaltes, y de quien hablé en otro capítulo, quien marcaría su obra, dejando tras su estancia una serie de retratos. Ese mismo 1780, en la vecina España, Francisco de Goya se enfrentaba a un momento decisivo en su carrera, abandonando los cartones en la elaboración de tapices para brillar como retratista de la nobleza española. En el siglo XVIII, pocas academias de bellas artes aceptaban estudiantes femeninas, entre ellas la francesa. Su posible acceso sería condicionado limitándoles desarrollar géneros pictóricos. Bajo esas condiciones, una mujer artista representaba una sonora bofetada a las rígidas normas moralistas. Marie sería pronto aceptada en la Academia Real de Pintura y Escultura, bajo protestas por la influencia de la profesión de su esposo. Sería la misma María Antonieta quien terminaría la negativa de manera tajante a través de Luis XVI, de salud frágil, cuyo carácter oscilaba entre la indecisión y timidez, siendo fácilmente influenciable.
Versalles, como esfera de cristal, se convertiría en una bomba de tiempo, interrumpiendo sus puertas y desgarrando sus entrañas al desencadenarse la revolución en octubre de 1789. Ese mismo maravilloso recinto vería la presencia en 2 ocasiones de Mozart, siendo la segunda en 1778 al buscar el apoyo deseado de María Antonieta. En ese mismo año, Benjamin Franklin visitaría el palacio en una misión diplomática, a fin de asegurar el apoyo francés a la independencia de Estados Unidos. Por ello, aquellos ligados con la monarquía serían aniquilados en una nueva invención de muerte rápida pero sobriamente espectacular, entrando Francia en una era extremista, vengativa y sangrienta, la época del terror. Marie, identificada como sospechosa por sus 30 cuadros de la inafamada María Antonieta, huiría a tiempo disfrazada de campesina, quizás criada, junto a su hija Julie de 9 años y su institutriz, siendo arropada por el exilio en un largo peregrinaje que duraría 13 años entre cortes europeas como Austria, las alemanas Dresde y Berlín, Praga, Italia y Suiza, sin olvidar retratar en Inglaterra a espíritus libres en la figura del controvertido poeta Lord Byron. Para 1793, su esposo, defensor de la revolución, en nombre de la deserción de su esposa, se divorciaría, protegiéndose a sí mismo y sus bienes. Este era además pintor, grabador, restaurador, escritor y experto en antigüedades, figura importante en la historia del Museo Louvre. Rusia acogería a la pintora por alrededor de 6 años, retratando numerosos miembros de la familia imperial de una mujer imponente, visionaria y fogosamente pasional, la zarina Catalina la Grande. Por su parte, en la corte rusa, su hija Julie, ya adolescente con talento en la pintura, rechazaría casarse con el artista Guérin, el afortunado elegido por el ojo visionario de su madre. En 1799, Agosto sería testigo de una fuerte discusión entre madre e hija, decidiendo por el director de los teatros imperiales rusos. Para ello, su madre, según recuerdan sus memorias, le proporcionaría una jugosa dote, ese atractivo patrimonio de bienes y derechos que el futuro esposo o la familia entregan a la novia, o viceversa, al ser aportados por la mujer, solo para divorciarse pocos años después sin tener hijos. Nunca se reconciliaría con su madre, abandonando más tarde la corte por los cambios políticos tras la ascensión de Pablo I, hijo de la zarina. Marie regresaría a Francia en 1802 solo para abandonarla nuevamente bajo el reinado del emperador Napoleón I, el pequeño genio estratega militar corso quien prepararía a Europa hacia la modernidad. Su vida errante terminaría siendo publicada en sus memorias entre 1835 y 1837, siendo una valiosa visión de la realidad en un tiempo donde la dirección y apreciación del arte era dirigido por las academias reales. Para ese entonces, su hija Julie había fallecido a los 39 años, quien había regresado a París, mostrando su obra en una exposición abandonada por el éxito, dejando alguna obra en pastel. Terminó sola y en la completa miseria, falleciendo de neumonía en 1819, mientras su esposo había fallecido ya en 1813. Incansable, miembro de las academias de San Petersburgo, Berlín, Florencia, Roma y Bolonia, con una rica historia a cuestas, regresaría a Francia para no abandonarla más a sus muy jóvenes 50 años, adquiriendo una casa que le fuera arrebatada por el ejército prusiano durante la guerra de 1814, poniendo fin al imperio napoleónico. Sin embargo, permanecería en París hasta su muerte en 1842 a los 87 años, siendo su cuerpo depositado cerca de su antiguo hogar, donde su lápida la recuerdan las palabras: aquí por fin descanso. El tiempo empolvaría su memoria e importancia en el mundo del arte, ensombrecida por sus contemporáneos para ser reconocida recientemente como una de las artistas más importantes de su siglo. Su obra, testimonio de su vida, es alojada en diversos museos de 20 países. Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.